La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Conciencia, hoy jueves 13 de septiembre del 2018. Estamos solamente a 2 días para pegar un rico grito y cada quien le hará con su pozole, con su tequila. Y hoy, previo a esto, vamos a festejar este día anticipado. Y como siempre, traemos a gente que nos acompañe con temas interesantes. Hoy hablaremos del grito y lo que significa desde la psicología el grito y al igual el significado social que esto puede tener. Y iremos navegando, como siempre lo hacemos en todas las tardes, y nos meteremos al quehacer de los trastornos psicopatológicos, del comportamiento, de la descripción, del entendimiento del mismo. Y es por eso que me acompaña Alba Segura. Muy buenas tardes, Alba, y al igual me acompaña Paola Celis. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ambas son estudiantes de la Facultad de Psicología y hoy ellos van a ir compartiendo un tema propio que hoy toman en una materia de psicopatología. Y como siempre hemos buscado Saludable Conciencia, lo que busca es sacar de los libreros lo que puede tener la ciencia y ponerlo al servicio de la comunidad. Hola Alba, cuéntame, hoy es una primera vez que estás en la radio o ya has estado anteriormente? No, es la primera vez. ¿Y quién te convenció para estar por acá? Pues me convenció mi equipo, ¿no? En clase cuando decidimos, así, al parecer, muy abruptamente que queríamos salir, ¿no? Para exponerlo del cuadro y todo este tema de examen mental. Pues se me hizo una buena idea, ¿no? Probar cosas distintas, probar esto. Qué padre, oye, qué bueno que te atreves y vas a mirar que mucho la dinámica que hemos instaurado en este programa es que la gente pueda compartir lo que en 4 paredes se puede dar en un salón de clase universitario y ponerlo al servicio de la sociedad, además con la gente que nos escucha en todas partes del mundo, desde Mérida, Yucatán, y aquí lo que estamos buscando es que esto genere opinión, genere discusiones, y es esto que invitamos a gente para que podamos ir dando puntos de vista y tratando de que esto se ponga al servicio de la gente, ¿no? Hola, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo es que te animas a estar por acá? Pues así como usted menciona, creo que es muy rico, es muy importante esta parte de la difusión, no solo que se quede en el aula, sino también que se transmita a las demás personas, ¿no? De una manera un poco más fácil de digerir para que todo el mundo pueda tener acceso a este conocimiento. Tú ya habías estado en la radio. Sí. Sí, entonces esto ya nomás está repitiendo una experiencia, ¿no? Más o menos, fue hace muchos años. ¿Y qué tal? Y ahora, ¿qué es lo que tú hoy en el quehacer académico, universitario, te motivó a estar por acá? Pues es eso, repitiendo la respuesta anterior, me parece muy, muy, muy importante que la información no se quede solo en el aula, sino también la gente tenga acceso a ella. Y pueda servirse, y no solamente servirse en cuanto que lo use, sino también reclamar, ¿no? Reclamar que pueda tener un mejor servicio por parte de los profesionales que mañana ustedes van a hacer, ¿no? Claro, también. Sí, vamos por allá. Muy bien, ¿ustedes alguna idea de acercándonos al 15 de este mes? ¿Qué conmemoramos? ¿Qué es lo que se busca con el grito? Sí, claro que sí, la independencia. Y a ver, cuéntanos un poquito sobre lo que por ahí diste. Bueno, pues la independencia fue un proceso largo también, fue un proceso difícil que tuvo México, ¿no? Entonces, pues hubo mucha lucha de las pocas luchas que ha tenido el país así de grandes, ¿no? De tan marcadas por la historia y pues de las más importantes que es independizarse de España, ¿no? Dejan de ser la nueva España, comienzan a ser un país independiente hasta dentro de lo que cabe. Muy bien, entonces como a eso se le llamamos el grito de Dolores, ¿no? Y alrededor de esto, ustedes estudiantes de psicología, por ahí es importante que sepan que en 1970 en los Estados Unidos un psicólogo llamado Arthur Jano
se mete a investigar si el grito humano podía ser terapéutico y encuentra cosas muy, muy interesantes. Es tanto así que este modelo de terapia le llamó grito primal. Y el grito primal es esta experiencia que él busca que la gente desde adentro vaya recogiendo una cantidad de emociones y en el momento de gritar las pueda espiar, las pueda sacar, ¿no? Empieza a descubrir que esto generó una cantidad de neurotransmisores en los seres humanos que le permitía liberarse. Entonces, si nosotros amarramos esto, nos damos cuenta de que el grito de Dolores, pero qué paradójico hasta el nombre, ¿no? El grito de Dolores en México, en el quehacer de ciencia, lo que buscaba era retomar el dolor humano y sacarlo. Y es así donde podemos entender cómo la gente que se va a la guerra o tiene que enfrentar algo, grita como un espacio de liberar el miedo, de poder tener una fortaleza e irse para adelante, ¿no? Entonces este hombre, en 1970, Arthur Janov, lo que hace es darse cuenta que el grito puede ser liberador, hasta el grado de poder ser terapéutico. En este quehacer, no solamente de sacar esta emoción, sino reconstruir a través de una serie de asociaciones neurológicas, a través de que se vierta una cantidad de neurotransmisores, esto les puede ser beneficioso. Entonces, mira cómo la psicología, en esta que hoy vamos a festejar los mexicanos, paradójicamente, el grito de Dolores, este hombre se da cuenta que el grito libera el dolor. Y esto puede explicarse a dirección que también hicieron investigaciones en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, en diferentes laboratorios y universidades, y se dieron cuenta, a través de estudios neuropsicológicos, la persona que percibe el grito le queda muy claro y puede diferenciar con tal precisión el sonido del chillido de un carro que puede frenar, que se rompan unos cristales, y hay una gran diferencia cuando percibe un grito. Y esto, la persona, ya me fui del otro lado. La primera, cuando la gente saca y hace un grito, y la segunda, cuando alguien recibe un grito. Y esto puede llegar hasta grados donde la gente que reciba un grito y es susceptible hasta posicionamientos de temor. Entonces, miren cómo el grito se puede encontrar en dos posiciones, ¿no? Desde el que expresa, el cual recoge una cantidad de sensaciones y las expulsa, hasta el que la recibe. Y esta persona que lo recibe, dependiendo de su capacidad de susceptibilidad y la condición, puede llegar hasta el miedo, ¿no? Entonces aquí se cierra, y este hombre, Arthur, lo que descubre es que la gente que logra tener espacios para expresar el grito, terminan siendo espacios terapéuticos, Sí, ¿no? porque mucha gente no logra expresar. De hecho, yo creo que hay gente que no ha dado un grito como tal de verdad. Hay mucha gente que no se expresa así. Y no Bueno, grita. acabas de tocar un tema muy padre, ¿no? Hay gente que tu voz es un poquito bajita, ¿no? Sí. Y tal vez la pregunta es cuánta gente que nos está mirando y nos escucha trae la voz baja y jamás ha podido pegar un grito, ¿no? Y como que trae aquí algunos pendientes atorados emocionalmente, ¿no? Le vendría bien un grito. Le vendría bien un grito que se vaya, ¿no? Hoy Sí. tenemos la oportunidad de manera cultural para expresarnos. Por eso hay mucha gente que va a los partidos de fútbol, de béisbol, para poder expresar, Es cierto. sí, a gritar. Wow. Podemos entender que el grito cubre una función en el bienestar de las personas, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, yo creo que sí es muy importante. Igual allá, yo soy de Campeche, entonces en Campeche también está el carnaval. Y en el carnaval también es una gritadera tremenda, ¿no? Que pasa un carro alegórico y que grite, ¿no? Y el grito más fuerte tiene las camisas o las botellas, las pelotas. Entonces la gente pues tiene ese día, solo ese día, para poder expresar todo lo que trae guardado. Y entonces parece ser que hoy, en todo lo que aquí vamos a festejar próximamente, el grito tiene una explicación científica, ¿no? Termina siendo terapéutico, termina siendo liberador, y cuando se pone en la posición del que recibe, puede ser atemorizante, ¿no? Para aquella persona que el grito va dirigido a un quehacer de batalla. Eso me viene a la idea un poquito de los romanos, ¿no? Cuando gritaban para irse a la guerra, ¿no? ¿O qué se les viene a la cabeza a ustedes?
Sí, yo creo que es como una expresión de emociones hasta cierto punto intensas, fuertes, ¿no? O sea, puede ser rabia, miedo, alegría, o sea, a tal punto de la euforia. Eso genera un grito, o sea, es una expresión intensa, posiblemente para emociones intensas, ¿no? Como en el caso de una guerra, pues toda esta adrenalina que sientes es expresada por medio de gritos y alaridos. Entonces, usted sabe cuando se grita en la caja torácica se hace una caja de resonancia, ¿no? Cuando se está... Vibra. Entonces vibra y los músculos que están ahí muy adentro, que en ocasiones ni siquiera los activamos, a través del grito se empiezan a mover, ¿no? Y empiezan a generar una cantidad de sustancias, que esas sustancias permiten liberar algunos estados emocionales. Entonces, tú eres de Campeche y Sí. por lo que veo cuando vas al carnaval te pones una gritería, ¿no? Algo así. ¿Y tú igual? Yo he ido al carnaval de aquí de Mérida, qué igual, tal? y también hay gritería, sí, Pero, de vez en cuando. pero tú igual te subes a la gritería. Sí, más o menos, es lo que decía hace un momento, o sea, mucha gente que es callada también no se anima a gritar. Yo, a pesar de que sí soy callada, pues me expreso, no le temo a gritar, porque me imagino que sí hay gente que le teme a gritar, a expresar fuertemente sus emociones. ¿Y qué crees que puede haber atrás de esas personas que les da miedo gritar? Pues imagino que hay un problema de control o algo así, querer controlar esa emoción, no expresarlas abiertamente. Me imagino que algo por ahí habrá pasado para que ellos teman expresarlo así, de esa manera. O en ocasiones tiene temor de descontrolarse, ¿no? Ujú. Sí. O sea, se pone a gritar y digo, y luego ¿qué hago con todo eso que está saliendo, no? Y es, como tú bien mencionabas, un temor a perder el control, ¿no? Sí. ¿Y tú cuándo gritas? Pues cuando estoy cantando, ¿no? Ya sabes, el típico canto en el baño, que uno pone su música a todo volumen y no importa, porque pues, está en su momento, es tu lugar, tu momento, y tú cantas y sacas todo, ¿no? Es una catarsis. Sí, es tu pequeña catarsis. Entonces, que sufran los vecinos, pero, no, Pero es tu momento. tú te echas la cantada del baño, ¿no? Claro. Qué rico. Muy bien. Coménteme un poquito para empezar a dar preámbulo a este espacio que hoy vamos a tocar, y lo que vamos a tocar es un tema y vamos a ir abordando por fases, ¿no? Todo un instrumento que se llama el examen mental. ¿Estamos? Coméntanos un poquito su posición de ustedes con respecto a la psicopatología, lo que hoy han estado estudiando, qué es lo que entienden, qué sabor les ha dejado meterse a ese mundo de la mente, meterse a las pasiones, meterse a todo esto que a veces la gente ni siquiera sabe que lo trae adentro. Y esto creo que es uno de los grandes enigmas y es lo que el ser humano va persiguiendo, ¿no? Que la motivación, el inconsciente, el dolor, las emociones. Coméntame, hoy que están ustedes metidos en este quehacer, en esta materia de psicopatología, que hoy vamos a tomar un instrumento que es el examen mental, pero primero, ¿qué entienden de la psicopatología y de las emociones? Bueno, pues yo creo que la psicología, y como estudiante de psicología reconozco que es una ciencia verdaderamente importante para el ser humano. O sea, el descubrir, el estudiar al ser humano y su comportamiento. Y a pesar de todos los años que lleva esta ciencia, la mente humana y el comportamiento es tan complejo que a veces ni siquiera lo que ya estudiamos y lo que sabemos puede cubrir todo lo que hay dentro de una persona o lo que pasa dentro de una persona, ¿no? Entonces, es ahí. Fascinada. No, solo veo tu cara que estás fascinada, ¿no? Sí, porque, o sea, conforme a las clases y todo me pude dar cuenta que esta parte de o sea, todo lo atribuimos a la psicología y lo queremos expresar conforme a la psicología. A veces no siempre alcanzamos a cubrir todo este análisis con base a la psicología. También recurrimos a otras áreas para explicar el comportamiento y la mente. Uy, veo que te fascina. De manera concreta, ¿qué dirías tú? Pues así como dice mi compañera, realmente es una cosa tan compleja la mente humana, cómo funciona
de dónde trae tantas cosas, y por eso mismo creo que hay que también tener muy en cuenta que hay que estudiarlo con mucho cuidado, ¿no? Hay que tener, hay que tener mucho cuidado, hay que ir a autores confiables, hay que preguntarle a maestros confiables, hay que hacer muchísimas cosas y no quedarse solamente con la primera fuente, sino seguir investigando y también seguir haciéndose preguntas para poder seguir explorando acerca del comportamiento, los porqués, los cuándos, los cómo. Perfecto. Bien, pues aquí Saludable Conciencia, como siempre todos los jueves, gratamente con Alba Segura y con Paola Celis, estudiantes de la Facultad de Psicología, y hoy van a hablar un tema sobre el examen mental para ir indagando las profundidades del ambiente. Saludable Conciencia busca sacar la ciencia de lo que puede traer ahí en el escritorio, en el diván, al servicio de la sociedad. Conciencia Mérida Yucatán, hoy es jueves 13 de septiembre, próximamente en las fiestas patrias, donde el grito en el quehacer del estudio de la neurociencia, en investigaciones en laboratorios de la psicología, encontramos que el grito es necesario, liberador, importante y saludable. Y es así que la sociedad ha creado grandes espacios como el grito de dolores que tendremos próximamente aquí en la cultura mexicana, y como espacios que vienen ustedes señalados, los conciertos, ir a los juegos de fútbol, a los juegos de béisbol y todo el griterío que ahí se arma, y creo que son espacios de liberación. Y qué bueno que hoy tenemos aquí a Alba Segura y a Paola Celis que me acompañan, ambos estudiantes de la Facultad de Psicología, y hoy vamos a hablar del tema de examen mental, ¿ok? Donde el examen mental es un instrumento que lo que busca es tratar de tener una fotografía de la persona y tener una radiografía de sus emociones, de su pensamiento, de sus pasiones y de aquel comportamiento que puede ser disfuncional. Y en este quehacer, cuando yo tenga el examen mental de alguien enfrente y vaya leyendo, es algo así como que voy leyendo a una persona en su estructura física como en su estructura mental. ¿Qué te ha traído a ti como elemento, como herramienta, el examen mental? ¿Qué es para ti el examen mental como un instrumento en tu ejercicio profesional de la psicología? Pues yo creo que es algo muy importante, más que nada para condensar la información que tiene una persona, porque se hace una entrevista directa en ese momento y te ayuda más que nada a amarrar, como que atar los cabos, de ir poniendo la información donde tiene que ir, como categorizar un poquito para que al final puedas tú analizar pues cómo es la persona, cuáles son sus características, pero ya de manera más metódica, más sistemática. Y creo que para eso me ayudaría bastante. Nos ayuda bastante a nosotros como estudiantes y también a ustedes como ya los profesionales a tener esta herramienta. Y entonces podría entender que el examen mental, como hoy has podido atrapar, es un organizador sistematizado, sí, que te permita describir a la persona, tanto en su apariencia como lo que puede estar pasando en su comportamiento y en su pensamiento. Sí. ¿Es para ti el examen mental así? Sí, así es. Venga, ¿y tú qué sensación te ha dejado? Pues yo creo que es como un escaneo, ¿no? Es como un primer escaneo hacia la persona a la que tienes que atender. O sea, el checar todas las áreas de una vez, las áreas que te interesen saber, por medio de un diálogo, ¿no? Y yo creo que en el examen mental se lleva la entrevista y la observación. Entonces tú al momento de entrevistar a la persona también estás observando sus gestos o la manera en la que contesta, sus movimientos y todo esto, ¿no? Para tener, como decía al principio, el escaneo y de ahí sacar, conforme la marcha, ir sacando qué es lo que necesitas y qué es lo que ves, hay como un punto a observar después, ¿no? O para profundizar. Sí. ¿Y tú crees que cuando hablas de un escaneo estás hablando que es el primer acercamiento a la persona para tener cosas muy generales y luego ir profundizando? Si crees que tiene problemas de lenguaje, si tiene problemas para dormir, si tiene problemas en la parte del cálculo, en el quehacer matemático, ¿no? Pero en general te va a dar una gran idea sistematizada, ¿okay? Organizada, como tú bien describes con la metáfora, escaneándola. Y te va a permitir con esto tener algo como un gran organizador y luego dices,
bueno, creo que hay que explorar el pensamiento, creo que hay que explorar el lenguaje, ¿te parece? Lo cual te organiza de manera general para luego ir determinando qué es lo que vas a profundizar. ¿Es así? Cuéntame de manera general, ¿cuáles son estas áreas que el examen mental evalúa? Bueno, el examen mental evalúa en primera instancia la apariencia de la persona, ¿no? Inmediatamente desde el momento en el que la persona paciente está entrando, uno pues observa su apariencia, si va pulcro, quizás si se come las uñas, algún tic que él vaya teniendo en lo que se llega a sentar. También se puede observar un poco el área de la memoria. Ok, entonces lo primero que tú matizas es cómo me llega la persona, ¿no? Uh-huh. Si cuando hablas de apariencia, si la vestimenta va de acuerdo con el lugar a donde va, porque si tú vas a tener una cita con un profesional, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, y te llevas el bikini, pues como que no va. No está acorde, no es coherente. Ajá, entonces aquí tienes un primer indicador, ¿te parece? Sí. O si la ropa en algún momento es evidente una mancha ya antigua, porque puedes tener una mancha reciente, estabas haciendo antesala y se te cayó el café, ¿no? O te comías unas galletas y las galletas, la migaja se te quedó, bueno, eso puede ser una mancha inmediata, pero si tú ves una mancha antigua que te data de días, aquí también puedes tener un indicador. Sí, indica un cierto descuido en la persona que te hace preguntarte y querer indagar más allá en otras áreas, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos es esto que tú pusiste sobre la mesa, es la descripción de su apariencia. Sí. ¿Es correcto? ¿Y tú qué otra cosa es la que tú recuerdas? Bueno, igual los gestos, una parte muy importante que ya había dicho mi compañera, estos tics que incluso pueden tener las personas, es muy importante igual captarlo, ¿no? Yo creo que a lo largo de la experiencia y todo esto es muy fácil de captar, al igual que la comunicación con el entrevistador, ¿no? O sea, cómo se relaciona, de qué manera mira, o sea, si mira... Que hay contacto visual, ¿no? Contacto visual, ¿no? O sea, temeroso o incluso desafiante, ¿no? O sea, tratar de descifrar las miradas que nos esté dando la persona, incluso si la esconde, ¿no? O el nerviosismo. Entonces aquí estás en el tema de la actitud, ¿no? ¿Qué actitudes va teniendo al que entrevistas con el entrevistador? Puede tener contacto visual, acompaña el tema que tú le estás diciendo, o le preguntas algo y te desafía, o se calla, y todo esto te va dando una cantidad de datos. ¿Es correcto? Sí. Sí. ¿Tú qué otra cosa recuerdas como tema a explorar en el examen mental? Pues otra cosa que es muy importante sería también el lenguaje, la manera en que la persona está diciendo las cosas, si tiene una clara dicción, si no tiene una clara dicción, quizá podría tener fallas en el lenguaje que te haga pensar en otras cuestiones ya neuronales, ¿no? También ese es otro punto a favor que habría que apuntar. También otras cosas que se ven en el examen mental, más que nada la memoria. Sí tiene memoria de largo plazo, a corto plazo, cosas que se acuerda recientemente, cosas que no se acuerda recientemente. Y ese es un tema segundo que tú dirías, tenemos el lenguaje y luego tenemos la memoria. La memoria, ¿Okay? sí. Déjame contarte una anécdota. Recuerdo que yo tenía un pacientito por allá, el chico estudiante de arquitectura, traía alrededor de 22 años y tenía un trastorno que se llama mutismo selectivo. ¿Okay? Donde era muy elocuente cuando estaba en la consulta, ¿okay? O cuando en ocasiones me hablaba, era más elocuente cuando hablaba por teléfono o pedí su cita que cuando estaba en la consulta. Una vez tuve un accidente de tránsito, se va a cenar, sale, choca, y cuando choca, ¿okay? Y se baja, la policía le pregunta, ¿y usted cómo se llama? Y dígame qué sucedió. Y el hombre cayó en un total mutismo. ¿Dónde viene? ¿Quién es usted? Y se interpretó esto como una conducta desafiante. O sea, que estaba él no queriendo colaborar para dar los datos suficientes de identificación. Y entonces, y al igual al no hablar, lo detienen, ¿okay? Y lo encierran. Me acuerdo bien, eso era un domingo, y me hablan temprano como a las 9, 10 de la mañana, y dieron con la familia porque al ir hurgando
en el carro encontraron, hay una tarjeta de presentación de un familiar y la policía habla para tratar de ver. Entonces a este chico le hicieron todo tipo de estudios porque pensaron igual que traía algún tipo de sustancia, alguna droga que hizo que se callara, ¿no? Entonces cuando hablan a la familia dice, oigan, ha tenido un comportamiento rebelde, ha tenido un comportamiento desafiante, claro, ¿no? Así lo percibieron porque no emitió palabra alguna. Entonces me recuerdo bien que me hablan y me dicen, oye, por favor, mira, me cuentan lo que había sucedido, me dice, ¿puedes tú dar un dictamen? Pues claro, sí, yo era su terapeuta, entonces inmediatamente emite un dictamen donde el chico lo que traía era un mutismo selectivo. Entonces estamos aquí en el tema del lenguaje. Pero mira qué vaciado este punto que hoy comparto, porque en la entrevista él tenía un lenguaje abierto. ¿Ya quedó? Cuando vi ciertas condiciones de estrés es cuando viene el mutismo. Por eso se llama mutismo selectivo. ¿Okay? O sea, no siempre pierde el habla. Lo pierde en ciertas condiciones. Entonces, en esta condición de estrés le generó un gran problema de tipo legal. Entonces, aquí vamos a un tema que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? En este caso, de que quedó totalmente mudo. Pero por otro lado, como en el mismo lenguaje puedes ver que la persona trae muletillas. Sí. Mira, tú ya sabes, ¿no? Sabes, ¿no? Y una cantidad de cosas que tal vez ahorita les puede venir a la cabeza, ¿no? Entonces, como el lenguaje te da la pauta un poquito de la estructura de pensamiento, ¿no? Sí. Y por otro lado, también tenemos un lenguaje que se llama el lenguaje desorganizado, donde la persona puede estar, sí, vamos a ir, no, mejor al súper, ¿no? Y entonces empieza a tener una cantidad de cambios de temas, ¿ok? Donde no hay congruencia, la sintaxis no es la adecuada, las conjunciones no son las adecuadas. Entonces, como el lenguaje es el puente, claro, el lenguaje verbal, ¿no? Sí. Es el puente de comunicación, gracias como lo que hoy estamos haciendo, pero también es un lenguaje no verbal que también es el puente, que el examen mental requiere que uno se dé cuenta y lo anote, ¿no? ¿Qué piensas tú de todo esto que discutimos? Bueno, yo creo que esto habla de la experiencia, la expertez que debe tener una persona en realizar un examen mental, ¿no? O sea, no solo conocer sobre psicopatología y darse cuenta cuando ese muchacho está loco, como que no, o sea, sino todas las áreas que abarca el examen mental. Vamos a hablar más adelante sobre los trastornos del sueño, ¿no? Este lenguaje, la cognición, el habla verbal y no verbal. Hay que cubrir todas estas áreas y saber de ellas para que en el momento, en la situación, nosotros sepamos diferenciar y poder recoger la información debida, ¿no? Sí, entonces como una emisión de un comportamiento puede estar puesto en diferentes casilleros, ¿no? Es por eso que tú dices ser experto y saber esto que me dio, en qué lugar yo lo voy a poner, ¿no? Y aquí a la compañera puso un tema que al igual va amarradito, que es la plataforma de lo que nos expresamos y tiene que ver con memoria, ¿no? Y de manera general, la gente piensa que solo hay 3 tipos de memoria. Y creo que ya hemos recorrido, ustedes que han estudiado, la memoria no es así, ¿no? Todos creen que tenemos una memoria inmediata, una memoria a mediano plazo y largo plazo. Coméntanos sobre memoria. Bueno, la memoria, como hemos visto en la carrera, pues para empezar estos 3 tipos de memoria, la de a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero también existen memorias como la memoria procedimental, por ejemplo. Esta memoria sirve ya de manera más automática, un poco más sin darnos cuenta, sobre las cosas que hacemos a diario, ¿no? Sobre incluso amarrarnos una agujeta, agarrar la primera agujeta con una mano, luego con la otra, y todo el procedimiento que ya no lo hacemos de manera consciente, de saber que tengo que agarrar la agujeta, luego que va, agarrar la otra, y luego la unión. Eso ya es de manera automática. Eso se le llama memoria procedimental, es una de las que vemos allá. Entonces, como lavarse los dientes, ¿no? Como lavarse los dientes, como conducir, por ejemplo.
Sí. Entonces, ya es una memoria que es automática, Sí. que ya no está en conciencia, ¿no? Sí, exacto. Existen ya procesos de automatización involucrados, ¿no? Que uno ni siquiera lo piensa, sale del trabajo, se va en el coche y cuando se da cuenta de, caray, ya llegué a mi casa, ¿no? Ni me acuerdo a qué momento le giré en el semáforo ni nada. Eso es un ejemplo muy claro de conducta procedimental. ¿Y qué otra memoria a ustedes les llama la atención? ¿No les llama la atención a veces que algunos amigos dicen, ay, mi nana, esta otra vez va a ir con el mismo cuento, pero contado de manera diferente, ¿no? En la cual les contó un accidente o les contó una anécdota, pero cuando lo contó en la escuela fue de una manera. Cuando lo contó en el autobús se fue de otra manera. Cuando fue a contarlo tal vez frente a alguien que podía ser autoridad, sus papás, los maestros, fue de otra manera. ¿No han tenido ese tipo de experiencia ustedes? ¿Y esa memoria cómo se llama? Uy, ya viene el examen, ¿eh? Viene el examen. Si me lo dice ahora, prometo que no lo voy a olvidar. Es la memoria histórica, ¿no? En la cual uno se llama memoria histórica porque lo toma tal y lo va ajustando y va haciendo historia, porque lo cuenta de acuerdo a lo que ve, a con quién está, qué presupone que tiene que decir y qué no tiene que decir, y entonces se lo va ajustando y lo va contando de manera diferente de acuerdo a los nichos donde se va a encontrar. Esa es la memoria más perversa. ¿Por qué? Porque es la memoria que después de muchas veces se transforma y uno deja de contar lo que sucedió. Empieza a contar lo necesario a lo que se ajusta en el momento y con las personas que están. ¿Oye? ¿Qué otro tipo de memoria ustedes recuerdan? Sigue el examen, ¿eh? O sea, ya la estaba aquí para que puedas descifrar. Otra memoria que llama la atención puede ser la memoria somática, ¿no? Donde en ocasiones Sí, cierto. uno recuerda no con imágenes, sino recuerda a través de sensaciones del cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y otra memoria que les llame la atención? ¿A poco no les pone triste cuando escuchan una La canción? música. O les pone eufórica. ¿Y esa memoria sería? La memoria Ecoica, ecoica. ¿no? Y esta parte de recordar por medio de aromas también sería... Claro. ¿No? No sé si ustedes se les ha tenido la experiencia que están en una plaza o están en la calle o algo así, y luego les agarra la emoción. ¿Qué fue? ¿No? Y lo que pasa es que hubo un aroma que le impactó a la emoción, lo cual le evocó por ahí un recuerdo, ¿no? Y entonces imagínense la magia del cerebro. Imagínense la magia del ser humano, la memoria, el lenguaje, la apariencia y la variedad de sumado todo eso. Y es así que el examen mental es un buen organizador, sistematizado, que te va a dar una idea genérica del que tienes enfrente. Saludable Conciencia, como siempre, busca sacar todo lo que encontró en ciencia atrás para ponerle a su servicio. Saludable Conciencia. Conciencia, Alba y Paola, muy buenas tardes, bienvenida hoy con el examen mental y profundizando. Sí, no nos vamos a balconear, no vamos a hablar de nosotros porque recuerden que en la psicología hay una máxima, entre los terapeutas, recuerden que entre gitanos no nos leemos las manos, ¿ok? Y además pues, no es saludable entre nosotros. Hoy estamos con el tema examen mental como un instrumento para la entrevista, para sistematizar, para poder entender y tener una radiografía del que tenemos enfrente, ¿ok? Y hemos tocado algunos temas que tienen que ver con la apariencia, y hemos tocado el tema que tiene que ver con el lenguaje, y hemos tocado el tema que tiene que ver con la memoria, que son las áreas que se van evaluando en el examen mental. Y ahorita vamos a entrar con otro tema que tú estabas comentando, y el tema es... Es el sueño. Cuenta un poquito la exploración de esta área que tiene que ver con el examen mental. Pues así como las otras áreas también fueron muy importantes, también evaluar la calidad del sueño también es muy importante para nosotros tener esta pequeña radiografía. Pues ¿por qué? Porque el sueño nos provee todo el descanso que necesitamos Entonces también es muy importante conocer con exactitud
cuál es la calidad del sueño que tiene la persona, si duerme bien, si duerme sus 8 horas, si se despierta, si tiene terrores nocturnos. Ese tipo también de problemas de sueño también es muy importante conocerlos durante el examen mental, hacer las preguntas necesarias para poder conocer y que el paciente nos diga qué tipo de sueño tiene. Sí, tú acabas de tomar un tema que de una exploración general, uno de los datos pertinentes para ver si está siendo funcional o disfuncional el comportamiento de una persona es el sueño. En relación al sueño, lo que nosotros miramos es si ya rompió su ciclo del sueño. ¿Okay? Cuando empiezas a tener un indicador que se rompió su ciclo, y además recordemos que cuando vas de 0 a 3 años, lo que se espera es que la persona, un niño de 0 a 3 años, o niña, lo que se espera es que duerma entre 14 y 18 horas, ¿ok? Y cuando tiene 60 años y más, lo que espera que se duerma es de 6 a 8 horas. Entonces, miren cómo hay un declive de 0 a 3 años, se espera 14 a 18 horas de sueño. De 60 años a más, se espera de 6 a 8 horas. Miren cómo casi la mitad, ¿no? 0 a 3 años, 60 y más. Esto es un indicador donde uno tiene que ir rastreando si la dinámica del sueño ha sido alterada, como tú bien acabas de decir. Y hay algunos fenómenos que en ocasiones son visibles o forman parte de la sobremesa, de las reuniones, y te preguntan, ¿se te ha subido el muerto? ¿No? ¿Qué es eso de que se te ha subido el muerto? A ver, describamos. Bueno, describiéndolo así como está, que se te sube el muerto es esta sensación al momento de dormir, donde tú reaccionas aparentemente y te das cuenta que no puedes mover el cuerpo. O sea, que tú estás despierto, que estás consciente. Crees que estás despierta, ¿no? Crees que estás despierto y notas que no puedes mover, ni puedes hablar, ni puedes hacer nada. Entonces, la metáfora que se utiliza, se te subió el muerto, Sí. porque estás queriendo hablar, estás como que te das cuenta de lo que está allá afuera y dices, no estoy durmiendo, estoy despierto. Y ahí la sensación, y en ocasiones, a ver, ¿cómo termina esta sensación? Lo comenzamos con el programa de hoy. ¿Cómo termina? Con un grito. Con un grito. Pues claro que sí. Regresamos al origen del programa. Esta sensación de desesperación y de angustia viene con un grito. Ya quedó, pero en sí es un sueño que se llama sueño paradójico, porque no es cierto que estás despierta, ¿no? Crees estar despierto y empiezas a incorporar algunas cosas de afuera, tal vez en la penumbra, empiezas a incorporar sensaciones de tu cuerpo, pero que están en el sueño, ¿ok? Entonces ya no puedes discernir si estás despierta o si estás durmiendo. Y a esto le llamamos el fenómeno de Parálisis del sueño. Parálisis del sueño, de manera técnica y de manera coloquial, se te subió el muerto. ¿Ya quedó? Muy bien, y esto cae en uno de los trastornos del sueño. Sí. Para esto hay cosas importantes que la gente tiene que tener claro. ¿Qué es una alucinación y qué es una ilusión? Son dos términos totalmente diferentes. ¿Tú lo sabes? No, también no. No, todavía no, ¿verdad? No hemos llegado. No hemos llegado a esa parte todavía. Ya con justificación, uy, se me escaparon para reprobar, ¿no? Pero vámonos, una alucinación, alucinaciones asin, donde ahorita seguramente los que nos están mirando, ¿ok? Seguramente los que nos están viendo van a poder escuchar, los que solo nos escuchan, cómo aquí están pillando unos pollitos. Y los que nos están viendo, seguramente están viendo, miren, aquí, miren cómo hay unos pollitos. ¿A poco no lo pueden ver? ¿Tú no los puedes ver? No. No. No, por favor. El que está aquí en controles, ¿puede ver aquí el pollito amarillo, cómo pilla y cómo se mueve? Bueno, perdón, escucha cómo pilla y mire cómo se mueve el pollito amarillo. ¿No? Ah, mira, que él sí tiene una alucinación. Muy fácil. Una alucinación es que no hay nada y solo la persona puede mirar, solo la persona puede escuchar, solo la persona puede oler, solo la persona puede sentir. Entonces, ¿qué es una alucinación? Es una experiencia
que solo lo tiene la persona que lo reporta. Los demás no lo tienen. Eso es una alucinación. Y una ilusión es una distorsión de las cosas. Como por ejemplo, ustedes no saben, pero se van a enterar que esto en sí no es un micrófono, es una manguera especial que riega por todo el mundo la información. ¿Ustedes sabían eso? No, no sabía eso. ¿Tú sí sabías esto? ¿Que esto es una manguera? No, no sabía. Uy, pues ya saben. Okay. Ahí les va. Una ilusión es la distorsión de algo. En sí, claro, los que nos están mirando, los que nos escuchan, esto es un micrófono, pero la persona no lo toma como un micrófono, lo toma como una manguera, distorsiona lo que está sucediendo. Y a eso se llama ilusión. ¿Cuál es la diferencia entre alucinación e ilusión? En la alucinación no hay nada. El único que ve, escucha, siente es la persona que lo reporta. En cambio, en una ilusión, ustedes pueden ver el micrófono, ¿sí o no? No, ella dice que no ve el micrófono. Paulino, no hay ningún micrófono. Oye, empiezas a confundirme, no te la voy a creer. No, tranquila. En la ilusión, me estás haciendo un examen mental. En la ilusión sí hay un estímulo, ¿ya quedó? ¿Y qué pasa? La persona lo distorsiona. ¿Estamos? Entonces, mira qué padre el tema del sueño. Y el sueño es un indicador que cuando se rompe nos empieza a decir, uy, algo anda mal. Sí. ¿Estamos? ¿Y tú qué otra área en el examen mental por evaluar? Bueno, otra área importante igual es este tema de las emociones también. Creo que en el examen mental están muy presentes las emociones, ¿no? Sobre todo, pues, las que tenemos que tener en cuenta, que son las del entrevistado. Entonces, desde el principio ya podemos ahí como que empezar a leer qué emociones están presentando. Y si en dado caso que no estén claras o que se quiera indagar más en ellas, pues empiezan a hacer las preguntas necesarias y adecuadas para eso. Y para darnos cuenta ahí qué es lo que está mal o fuera de todas estas alteraciones y de las emociones, ¿no? Como está la labilidad, que es este cambio de emociones de manera brusca, ¿no? O en un tiempo que no es el adecuado o el funcional para una emoción, o la inestabilidad de las emociones, ¿no? ¿Cuántas emociones hay? ¿Cuáles son las emociones básicas? Hoy sí. Esa no te va a No vamos reprobadas. Esa no te perdona. Está la tristeza. Muy bien. Está el miedo. Muy bien. La alegría. Muy bien. Y el enojo. Muy bien. El disgusto. No. Esta parte del asco de sentir. El asco, muy bien, y te falta uno. Te falta uno que cuando ese se pierde, uy, ya te hiciste viejo, ya se te fastidió la vida. Es una muy importante. Y los niños lo tienen y lo utilizan todos los días y por eso ven y admiran el mundo. ¿Y eso se llama? Aquí en cabina ya lo va a decir, ya será. El micrófono, no se llama el micrófono, ese se llama la sorpresa. Cuando la gente pierde esto, uy, empieza a acabársele la vida, ¿no? Y entonces los niños tienen en su jerga de todos los días, ¿qué? La sorpresa, ¿no? Y aquellos que quieren reenamorar a alguien o quieren enamorar, la sorpresa es la llave de entrada, ¿ok? Y entonces tenemos la alegría, la tristeza, la ira, el asco. Y la sorpresa. La sorpresa, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo tú vas explorando esto? Bueno, ahí se empieza a observar, por ejemplo, que una persona... Es muy importante a qué medida se expresa la emoción, ¿no? O sea, si es desmedida o incluso si aparentemente no hay una emoción, ¿no? No hay sorpresa, no hay asombro, o conforme a la plática que se está durante
la entrevista. O alguien se empieza a reír mientras habla de la muerte de su mamá, ¿no? Claro, ¿no? O sea, cosas que son disfuncionales. No hay compatibilidad entre la muerte y lo que va experimentando de emoción. ¿Y qué otro dato por ahí tenemos que mirar? Por ejemplo, pues algo muy importante igual que delata las emociones, pues es la parte de ver qué tan real, si es cierto lo que está contando la persona o no, ¿no? O sea, mucho depende de las emociones que algún relato que esté diciendo sea cierto. Entonces, Y poderlo ver en su gesto, ¿no? Poderlo ver en el tono. Y entonces empezamos a mirar cómo el examen mental es un buen organizador que sistematiza lo que vamos a entrevistar. Y lo que tú estabas comentando es la oportunidad de mirar y escanear a la persona para entrar al mundo de la patología, para entrar al mundo del inconsciente, de los que no tienen contacto con la realidad, ¿okay? Que son los psicóticos, y de algunos neuróticos que tienen la primera piedra y peguen muchos gritos este 15 de septiembre, que son estas personas que traen algo atorado y no pueden gritar como tú bien dijiste, ¿no? Entonces, como el examen mental es un instrumento que te permite escanear, que te permite organizar, pero de manera sistematizada, entre el sueño y entre la locura. Saludable conciencia, 13 de septiembre.